Entonces, bueno, nosotros sabemos que este curso se llama Algoritmos y Estructuras de Datos, ¿verdad? Eso significa que hay un gran bloque que es la parte de algoritmos, digamos, y otro gran bloque que es la parte de estructuras de datos. Hoy vamos a empezar con uno de esos bloques, que son estructuras de datos lineales, que es un tipo de estructura de dato, pues que tiene la particularidad de comportarse de una manera lineal. Esto va a tener un poco más de sentido cuando veamos las que son no lineales. Entonces vamos a poder ver, ok, que hay unas que sí se comportan de una manera, digamos, más sencilla, que se pueden recorrer de adelante hacia atrás y de atrás para adelante, y otras en las cuales la manera de recorrerlo es completamente diferente. Son no lineales. Un, bueno, como para estar claros a este punto, un muy buen ejemplo de una estructura de datos lineal es simplemente una lista como nosotros las conocemos. La lista de Python, digamos que es una sucesión de elementos, una colección de elementos en el cual hay un inicio y un final definido. Y aquí cada elemento está conectado con el otro. Entonces uno puede decir, ok, aquí empieza y aquí termina, y yo puedo acceder a este elemento, puedo acceder a este otro elemento. Por el contrario, hay otras que son no lineales, que el mejor ejemplo de esto es una estructura que se llama árbol, que tiene un comportamiento más o menos así. Hay un punto inicial que se llama raíz. A partir de esa raíz yo puedo seguir sacando otros elementos y se conectan más o menos así. Digamos que de aquí sale una flechita para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y así. Entonces veamos que esto ya tiene un comportamiento no lineal. Entonces uno puede decir dónde empieza y dónde termina. La manera de recorrer esto no es tan intuitivo como si lo es en una estructura de datos lineal como esta. Entonces, bueno, vamos a empezar con estructuras lineales, son las más simples, tienen esta forma, es una colección de elementos seguidos uno de otro, y después nos vamos a mover a estructuras de datos no lineales. Y ya al final del curso vamos a movernos al otro gran bloque de conocimiento de este curso, que son los algoritmos. Entonces ahí vamos a ver algunos algoritmos de ordenamiento, de selección, y creo que nada más. Pues sí, muy bien. Entonces, como les decía, hoy empezamos como con la parte fuerte del curso, como con los objetivos principales del curso. Lo que hemos visto de aquí para atrás era más que todo como de apoyo. Y bueno, antes de empezar a ver estructuras de datos diferentes, tenemos que entender qué es un tipo de dato abstracto. Nosotros, de momento hemos escuchado, ok, que existen tipos de datos. Un tipo de dato es, por ejemplo, un entero, un string, un double, un float, que ahorita ya en Python los están empezando a ver. Eso es un tipo de dato, pero es un tipo de dato definido. Hay otros que son abstractos, que es básicamente lo mismo, solo que no son tipos de datos tan intuitivos y tan sencillos como los que conocemos hasta el momento. Pensando en términos generales, un tipo de dato abstracto es un conjunto de objetos con un conjunto de operaciones. Por ejemplo, si fueran enteros, los enteros pues son cualquier número que no tiene decimales. Ese sería el conjunto de objetos. Y el conjunto de operaciones son todas las operaciones que yo puedo hacer con enteros, como suma, resta, multiplicación y división, integración, derivación, etcétera. Entonces vean qué interesante cómo existen los tipos de datos que conocemos, los podemos modelar como tipos de datos abstractos, pero sepamos que hay más. Un ADT o tipo de dato abstracto es una abstracción matemática que no define, no incluye, digamos, cómo están implementadas las operaciones. Solo sabemos que están compuestos por un conjunto de datos y un conjunto de operaciones. Y está abstraído, eh, pues, la implementación de esas operaciones.
como les decía, cuando nosotros decimos tipo de dato, pensamos en estos, que son los clásicos, enteros, reales, booleanos, strings, etcétera. Y cada uno de estos tiene operaciones asociadas y son operaciones definidas para ese tipo de dato. Por ejemplo, en el caso de los booleanos, no tendría sentido como que yo agarre un booleano y lo divida entre otro booleano. Eh, ¿qué va a hacer ese resultado? ¿De qué me va a servir? Bueno, de nada. En cambio, en el caso de los enteros sí tiene sentido la división. Entonces, las operaciones que uno realice al conjunto de datos depende directamente del conjunto de datos. Si pensamos un poco más abstracto, existen diferentes tipos de datos, de los cuales yo podría decir estos. Una lista puede ser vista como un tipo de datos porque tiene un conjunto de datos y un conjunto de operaciones. Hay operaciones que yo puedo hacer en listas. ¿Se acuerdan cuando en Python uno sumaba una lista con otra lista y lo que hacía era que se creaba una lista más grande? O uno podía hacer una resta, que era restar de la primera lista los elementos de la segunda lista. Entonces, este tipo de datos tiene elementos y tiene operaciones también. Y así podemos extenderlo a otros tipos de datos. Hay uno que se llama colas, uno que se llama sets, uno que se llama grafos. Aquí podría incluir cosas como árboles también. Y funciona igual que los otros tipos de datos que conocemos. Tiene un conjunto de operaciones asociadas. Ahora, no todas las operaciones son para todos los conjuntos de datos, o no en todos los conjuntos de datos las operaciones significan lo mismo. Como les decía, no es lo mismo hacer una suma de listas, que lo que hace es pegarlas, a hacer una suma de números enteros, que lo que hace es hacer la suma algebraica que nosotros conocemos. Y bueno, ¿cómo podemos implementar tipos de datos abstractos en Java? La respuesta es muy fácil. Es con orientación a objetos y con clases. ¿Se acuerdan que decía una de las premisas fundamentales de los tipos de datos abstractos es que ocultaban la implementación de las cosas? Entonces, uno puede ver una clase simplemente como una interfaz a un conjunto de operaciones. Entonces, no necesita saber cómo está construida la operación por dentro, sino que simplemente llama a la operación y ya eso sería todo. Y aquí es importante aclarar que en el contexto de programación orientada a objetos, un ADT no es un concepto de orientación a objetos. Son cosas diferentes. Un ADT es una abstracción matemática, orientación a objetos es un paradigma de programación. Hago la aclaración ahí, eso es importante. No es como que ADT es un tipo de herencia o algo así relacionado a orientación a objetos, no, sino que la manera de implementar ADTs en programación es a través de clases. Ok, bueno, ya eso era como preámbulo para lo que queremos llegar. Este es el tipo de estructura lineal más sencilla que existe y es la que conocemos hasta el momento, que son los arreglos. Los arreglos son normalmente de tamaño pequeño, digamos, es raro encontrar un arreglo de 100.000 elementos, de 1.000.000 de elementos. Sería algo poco común. Por lo general están limitados, no sé, a menos de 100 elementos. Em, Esta es la manera de declarar un arreglo en Java. La manera de hacerlo en Python era mucho más sencilla. Era simplemente poner algo como array. Eh, que se me enredó aquí el teclado. Algo así. Era la manera de declararlos en Java. En cambio acá es un toque diferente. Acá hay que especificar el tipo. Esa es la diferencia con Python, que en Python no se especifica el tipo. Em, y bueno, así es como se declara un arreglo en Java, pero funciona exactamente igual a los arreglos que ya conocemos en Python. Esto es simplemente una colección de elementos. Si nosotros imprimimos acá el arreglo B, lo que va a decir es algo como 5, 4, 2, 1.
y ya. Lo que está pasando acá es que aquí están declarando el arreglo y lo están llenando de una vez. Acá arriba simplemente son dos maneras iguales de declarar un arreglo vacío. Es un arreglo que no tiene elementos. Y esta otra, están declarando un arreglo de enteros donde están diciendo que es de tamaño 10, pero tampoco están especificando los elementos que vienen dentro de ese arreglo. Entonces todos se inician en su valor por defecto, que sería 0. Entonces acá, si yo imprimo A, me va a dar un arreglo de tamaño 10 donde todos sus elementos son 0. Pero como les decía, este concepto de arreglos es como lo que nosotros traemos del curso anterior de lo que es una lista. Lo que nosotros antes le llamábamos lista, realmente es un arreglo sencillo. Y lo bonito de los arreglos es que yo puedo, son fáciles de declarar. Esto es fácil. Van a ver que las otras estructuras de datos no son tan fáciles. También tiene la particularidad de que yo puedo acceder a elementos de una manera muy fácil, que es a través de índices, donde los índices normalmente empiezan en 0 y terminan ahí en algún número definido. Por cierto, hay unos lenguajes de programación en los cuales esto no empieza en 0, sino que empieza a contar en 1. Pero son, al menos nunca he usado ninguno, solo sé que existen. No recuerdo ahorita el nombre de alguno, creo que C# o algo así. En ese empieza a contar en 1, no empieza a contar en 0. Ahí como dato curioso. Bueno, sin embargo, ¿qué limitaciones tienen los arreglos? ¿Qué limitaciones tiene su uso? Porque, bueno, uno podría pensar, bueno, son fáciles de usar, son fáciles de acceder, pero ¿por qué es que existen otras y yo me la podría jugar a punta de arreglos? Bueno, el problema de los arreglos es que cambiar el tamaño de un arreglo es una operación cara. Cada vez que yo defino un arreglo sin tamaño, un arreglo vacío, y le añado un elemento, estoy cambiando su tamaño. Cada vez que hago append de un elemento a un arreglo, estoy cambiando su tamaño. Y bueno, en el fondo están pasando un montón de operaciones ahí. Eh, Aquí es más o menos lo que está pasando. Es crear un nuevo arreglo temporal, copiar los datos del arreglo anterior al nuevo arreglo y después añadirle el elemento al final. Entonces, estoy haciendo copias de memoria cuando lo podría hacer un poco más sencillo sin tener que gastar más memoria simplemente para añadir un elemento al arreglo. También una de las mayores limitaciones y una de las mayores diferencias de los arreglos respecto a las listas es cómo están guardadas en memoria. Imaginemos que la memoria es un conjunto de celdas. Pensemos más o menos que esta es nuestra memoria. Esta es mi memoria RAM. Y como les decía, es un conjunto de celdas ahí. Entonces así es mi memoria. Todas las celdas son de igual tamaño, aunque este gráfico no lo refleje así. Cuando yo guardo elementos en un arreglo, los guardo de manera secuencial. Entonces, si yo guardo acá un elemento A, aquí voy a guardar un elemento B, aquí un elemento C y aquí un elemento D. Y este es mi arreglo, contiene A, B, C, D. Y voy a apuntarlo por acá. Ese es mi arreglito. Veamos cómo estoy guardando todo eso en un pedacito de memoria definido. Y uno podría pensar, bueno, esto está muy bien, pero ¿qué pasa si yo modifico este arreglo? Digamos que le añado un nuevo elemento. Digamos, le quiero añadir una E. Entonces quiero añadirle acá más E. El problema de hacer esto es que, bueno, si este espacio de memoria está disponible, es súper fácil porque es ponerlo ahí. Pero si no, que es lo común,
digamos, aquí hay un elemento ya preexistente, digamos que aquí hay un elemento X, aquí hay un elemento Y, aquí hay un elemento Z. Y necesito 1, 2, 3, 4, 5 espacios de memoria consecutiva disponible. Entonces tengo que ir a buscar dónde hay 5 espacios de memoria consecutiva disponible. Que bueno, me di cuenta que hay aquí abajo. Entonces lo que tengo que hacer es venir y copiar mi arreglo a este pedacito de memoria que hay aquí abajo, que está disponible y que es secuencial. Y después tengo que venir y liberar la memoria que tengo aquí arriba. Entonces vean que estos procesos son caros. Añadir elementos, eliminar elementos, son procesos caros por el hecho de que los arreglos se guardan en un espacio de memoria consecutivo y definido. En cambio, haciendo un poco de spoiler, las listas enlazadas, las listas que vamos a ver después, se almacenan en memoria, pero de una manera mucho más fácil, porque almacenan sus elementos, pero no de manera consecutiva. Entonces, digamos, ahí está la A, aquí yo puedo poner la B, aquí puedo poner la C, aquí la D y aquí la E. Y lo bonito de esto es que simplemente guarda en memoria donde haya campo. Donde haya un espacio disponible, ahí mete el elemento. Y tiene la diferencia de que, a diferencia de los arreglos, eh, en cada espacio de memoria se guarda no solo el dato que quiero guardar, sino una referencia a dónde está el siguiente elemento. Entonces, de A, referencio al punto de memoria donde está el siguiente elemento. Sería B. De B, referencio dónde está C. De C, referencio dónde está D. Y de D, referencio dónde está E. Entonces, esas referencias me permiten guardar en memoria de una manera no secuencial. Entonces, mi lista va a estar repartida por toda la memoria, pero yo sé cómo reconstruirla porque cada elemento tiene una referencia a dónde está el siguiente. Y bueno, de eso se trata. Por eso es que las listas son mejores en este aspecto que los arreglos. Un caso particular de los arreglos es una matriz. Y esto se puede extender a cubos también, o a cualquier cosa que yo quiera de n por n, una matriz multidimensional de n por n. El caso de matriz es lo más sencillo, es un arreglo en 2D. Entonces, así se declara. Vean que aquí digo que esto va a ser una lista de listas. Y aquí digo que es de 5 por 4. Siempre es filas, coma, columnas. Nunca es al revés. Uno siempre especifica las filas y después especifica las columnas. Y ya, esto simplemente me hace una lista de listas como ya las conocemos de Python. Y funciona igual en memoria. Se almacena toda seguidita, lo cual es un problema. Ok, ¿alguna duda hasta este punto? ¿Comentario o algo? Ok, muy bien. Ok, y ahora sí vamos a entrar a lo que queríamos llegar, digamos, que son las listas enlazadas. Ese es el nombre largo, digamos, de conocer las listas. Una lista enlazada es, como les decía, esos son elementos que están esparcidos por toda la memoria, no necesariamente están en memoria adyacente, o sea, no es que están en memoria seguidito un elemento del otro. Y bueno, son estructuras dinámicas porque el número de nodos no está definido, no está, bueno, sí está definido, pero no está fijo. Entonces, si usted tiene una lista de 10 elementos, perfectamente le puede añadir otros 10. No hay ningún problema. La lista puede crecer o se puede encoger bajo demanda, dependiendo de lo que yo necesite. Si necesito añadir más elementos, simplemente los añado y en memoria van a quedar en algún lado. Y si necesito eliminar elementos, simplemente los elimino de memoria y actualizo las referencias para que los otros elementos no apunten a un pedazo de memoria que ya está desocupado, que ya no pertenece a la lista. Entonces, cualquier aplicación que necesite trabajar
con un número indefinido o desconocido de objetos, necesitan usar una lista enlazada. También lo bonito de estas listas es que no simplemente me permiten almacenar enteros o un tipo de dato primitivo, como strings y esos, sino que puede almacenar cualquier tipo de dato que yo quiera. Puede almacenar, puede ser una lista de clases, una lista de instancias, una lista de lo que sea, una lista de listas. Puede almacenar cualquier tipo de dato, no solamente tipos de datos primitivos. Esta es una de las principales diferencias. Entonces, cada nodo contiene el dato que quiere guardar, pero también contiene una referencia hacia dónde está el siguiente nodo, que eran las flechitas que les comentaba ahora. Cada elemento apunta hacia otro elemento y esa referencia, digamos, es una posición de memoria y yo la tengo que guardar en algún lado. Entonces, cada nodo está compuesto de dos cosas, un dato y una referencia. Al menos un dato y una referencia. Aquí podría tener otras cosas dependiendo de si estoy haciendo un tipo de lista extraño, un tipo de lista particular, pero al menos tiene que tener el dato y la referencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con el último elemento de la lista? ¿Hacia qué apunta? La respuesta es que apunta hacia el vacío, apunta hacia nulo. Entonces uno sabe que si el elemento en el que estoy parado, la referencia del siguiente es nulo, significa que ese es el último elemento. Y así se ve gráficamente. Vean qué vacilón. La manera de dibujar listas. Esta parte verde de acá es el dato que yo quiero guardar. Y esta otra parte amarilla es un pedacito de memoria que yo utilizo para guardar la referencia de memoria hacia dónde queda el elemento que sigue. Y vean que aquí el último elemento apunta hacia nada, apunta hacia el infinito, hacia vacío. Entonces uno sabe que ese es el último elemento. Y bueno, a grandes rasgos, esto es una lista enlazada. Es bastante sencillo de entender. Ahora, las listas enlazadas tienen un conjunto de operaciones que yo puedo realizar. Recuerden que son tipos de datos abstractos. Tengo una colección de elementos y tengo una colección de operaciones que yo puedo realizar en esa estructura. Acá, la operación más sencilla que yo puedo hacer con listas es insertar un elemento. Y vemos que aquí gráficamente podemos ver qué es lo que está pasando. Quiero insertar un elemento X en medio de A1 y A2. Entonces, pongo el elemento en alguna posición de memoria, en la que sea. Después me voy a A1 y le digo, ok, A1, ahora su siguiente no va a ser A2, sino que ahora su siguiente va a ser X. Y me voy donde X y le digo, ahora su siguiente va a ser A2. Y elimino esta referencia viejilla que tenía aquí, en la cual A1 apuntaba a A2. Y entonces así yo puedo insertar elementos en cualquier punto de la lista. Simplemente lo pongo en algún lado de memoria y actualizo las referencias de la lista para que reflejen el nuevo elemento, para que lo incluyan. Porque si yo no actualizo estas referencias de acá, yo aquí podría haber puesto el elemento X, pero A1 siempre iba a seguir apuntando a A2. Entonces es necesario actualizar la referencia para que el nuevo elemento quede contemplado, porque si no de nada sirvió haberlo añadido. Para eliminar un elemento es más fácil. Simplemente del elemento que quiero eliminar, que en este caso es el A2, lo que hago es irme hacia atrás y le digo, ok, A1, ahora su siguiente no va a ser A2, sino que va a ser A3. Entonces vean cómo me lo brinco y ya este elemento es como si no existiera en la lista. Ya después lo elimino de memoria y todo. Pero lo primero que tengo que hacer es actualizar las referencias. Ya eso es todo. Así es como se ve. Esta es otra manera de dibujar listas. Lo interesante de acá es que estamos diciendo, este cuadro grande lo que representa es dónde inicia la lista. Cuando yo creo una lista, yo simplemente tengo un puntero hacia el primer elemento de la lista.
Vean qué interesante acá. Ok, yo sé dónde termina, pero ¿dónde empieza? Empieza en el primer elemento. Entonces, cuando yo me refiero a la lista, simplemente tengo un puntero hacia este primer elemento. A este primer elemento se le conoce como head. Entonces, este cuadro grande representa dónde está el head, que el primer elemento va a ser este. Y ya. Entonces, cuando yo me refiero a la lista, me refiero al primer elemento, porque estando en el primer elemento puedo acceder a todo el resto. Ok, ahora, ¿cómo se implementa esto ya en código como tal? Hay muchas maneras de hacerlos. Em, Obviamente acá vamos a utilizar clases y vamos a utilizar orientación a objetos, pero sepan que hay más maneras que no solo esa. Así es como se ve el código de una clase hipotética llamada nodo. Vamos a tener dos clases. Vamos a tener una clase llamada nodo y una clase llamada lista enlazada. La clase nodo simplemente, ven qué interesante, define las operaciones del nodo como tal. Ok, entonces este nodo tiene un dato, que es este elemento de acá, y tiene una referencia al siguiente, que es este otro elemento de acá. Entonces el nodo está compuesto por el dato como tal y una referencia al siguiente. Y ahora, el resto de métodos que hay acá son simplemente como cosas auxiliares. Es como, ok, retórneme el dato. Entonces hago un return de el dato. Y después le digo, seteme un dato. Entonces yo recibo un dato como parámetro de entrada y lo seteo. Y ya. Ven que son operaciones auxiliares, pero lo importante de esta clase es que tiene un dato y tiene una referencia al siguiente. Y vean que aquí pasa algo Profe, bien loco. una pregunta con ese código ahí. Sí, adelante. Eh, ¿Qué significa el this punto? ¿Eso qué hace? Ajá, esto es igual que el equivalente de self en, en Python. Sí, es igual a self en Python. Que básicamente lo que dice es, ven que aquí yo tengo atributos y estos atributos tienen un nombre. El primer atributo se llama data y el segundo atributo se llama next. Y vean que yo puedo recibir datos como parámetro cuyo nombre puede ser igual a los atributos que ya yo tengo en mi clase. Entonces, aquí vean que yo recibo un parámetro de entrada que se llama data. Ya yo tengo un data aquí. Entonces, ahora yo como me refiero al data de mi clase con respecto al data que yo recibí como parámetro. Y bueno, la respuesta es que es utilizando la palabra reservada this. Que básicamente le dice, de este objeto, punto data va a ser igual a el otro data que yo recibí como parámetro. Sí, se utiliza cuando yo quiero modificar los atributos de mi clase como tal, básicamente. Si usted no Ah, pone bueno. this, no se está refiriendo a este data, sino que se está refiriendo a este otro. Si pone data pelado, se refiere a este, no a este. Para eso es que se utiliza, nada más. Está bien, profe, gracias. También acá hay un par de metoditos que siguen perteneciendo a la clase nodo. Uno es obtener el siguiente, que básicamente retorna this.next. Vean que se utiliza nuevamente aquí this porque me quiero referir a este. Cada vez que me quiera referir a un atributo de la clase en la que estoy, utilizo this. Y después setear el siguiente, sería this.next igual al nodo que yo recibí como parámetro. Vean que aquí nuevamente esta clase está definida en términos de sí misma. Entonces tengo una clase nodo y aquí ya utilizo la clase nodo para definir el tipo de quién es el elemento siguiente. Estoy diciendo, la referencia al elemento siguiente va a ser un nodo igual y yo aquí estoy definiendo la clase nodo. Eso es algo contraintuitivo que tienen los lenguajes de programación. Yo puedo definir un elemento en función de sí mismo. Ok, y aquí ya tengo la otra clase, que esta sí es como la importante.
La clase nodo simplemente me define las operaciones del nodo como tal. Y son nodos sueltos que de momento no tienen sentido. Ahora, con la clase lista enlazada, yo voy a crear una lista enlazada utilizando nodos que ya acabo de crear en la clase anterior. Acá, ¿qué es lo que tiene una lista enlazada? Tiene un head, que como les decía, es el puntero hacia el primer elemento, y tiene un tamaño. Entonces, estos son los únicos dos atributos que tiene esta clasecita. Entonces, el constructor lo único que hace, este es el constructor, lo único que hace es setear el head en null, o sea, en vacío. De momento declaré una lista, pero no tiene elementos, entonces el head es vacío y el tamaño es 0. Ok, ahora tengo aquí un conjunto de métodos y operaciones auxiliares. Este primer método en la línea 10, vean que retorna booleano y básicamente nos dice si la lista está vacía o no. Y la manera de saber si la lista está vacía o no es simplemente preguntar que si la cabeza es nula. Si la cabeza es nula, significa que el elemento, la lista está vacía. Entonces esto es true. Vean que aquí hay algo interesante. Aquí están retornando una comparación que tiene igual, igual. Esto puede retornar o falso o verdadero. Lo que sea que retorne, lo que sea que devuelva esta comparación, yo lo retorno. Un equivalente de este código, y hubiera sido más sencillo, es poner como if this.head es igual a null. En este caso, retorno true. Y si no, retorno false. Entonces acá, la línea roja y el código de la derecha son equivalentes. Entonces, para que no se confundan por ahí. Esto es simplemente una manera más comprimida de hacer esto. Vean que en una línea hice lo que podría haber hecho en 4. Ok, hay otro método auxiliar acá que se llama size. Entonces simplemente retorno el tamaño de la lista. Nuevamente vean que utilizo la palabra reservada this para referirme a este elemento que quiero acá, al elemento al atributo de la clase en la que estoy ahorita. Ok, y aquí sí vienen los métodos interesantes. Vamos a ver primero el dibujito y después vemos el código. Quiero hacer un método que inserte al inicio. Entonces quiero insertar un elemento al puro inicio de la lista. Así se ve la lista antes de insertar y así se ve la lista después de insertar. Vean que la referencia del head, que es un atributo que tiene mi clase lista enlazada, vean lo que aquí está, es el primer atributo que tiene, simplemente es un puntero hacia dónde empieza. Entonces, lo único que hago es poner el elemento en alguna posición de memoria, en la que sea, y decirle al head, ok, ahora el head va a ser este elemento que acabo de insertar. Y ahora el siguiente de este elemento era el que antes era el primer elemento. Y ya. Ahora, ¿cómo se ve esto en código? Se ve así. Creo un nuevo nodo con el dato que yo recibí. Esta variable data, esto puede ser aquí un número entero, digamos que sea un 5. Entonces, creo un nuevo nodo cuyo dato va a ser un 5, digamos, vamos a almacenar un 5. Y ahora le digo, usted, nuevo nodo, su siguiente va a ser lo que antes era la cabeza. Vean que lo que antes era la cabeza era este elemento que estaba acá, el 42. Entonces aquí le estoy diciendo, el nuevo nodo que acabo de crear, su siguiente va a ser lo que antes era la cabeza de la lista. Y ahora le digo, ok, lista, ahora su cabeza va a ser el nuevo nodo, no el anterior que tenía. E incremento el tamaño en 1 porque estoy añadiendo un elemento. Entonces vean como todo tiene sentido, digamos. Ok, ahora quiero hacer
otro método que sea para eliminar el primero. Entonces vamos a ver el dibujito nuevamente. Tengo una lista así. Quiero eliminar el 27. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al head decirle que su siguiente va a ser el 94 y ya no el 27. Y eso es todo. Entonces sale a ver cómo se ve en código. Preguntamos. Aquí esto es eh, una validación, nada más un sanity check para averiguar si la cabeza no está vacía, o sea, si la lista tiene elementos. Esto es simplemente para saber si la lista tiene elementos o no. Nos estamos asegurando. Ahí está muy grande. Ujú. Nos estamos asegurando que la lista tiene elementos, porque si no, yo no puedo eliminar el primero. Si no tiene elementos, no tiene sentido que yo elimine el primero. Vean que esta validación no se hace acá, porque si la lista no tiene elementos, igual yo puedo insertarle uno. Pero si la lista no tiene elementos, yo no puedo borrarle uno. Entonces, esto es simplemente para asegurarnos que la lista contiene elementos y lo que hago es crear un nodo temporal, que es este nodito de acá, que va a ser igual a la cabeza, a lo que actualmente es la cabeza, que es el elemento que yo quiero borrar. Y ahora digo, ahora la cabeza de la lista va a ser a lo que era la cabeza anterior, punto next. O sea, esto sí es un toque enredadillo, pero vean que sí tiene sentido. Yo le estoy diciendo, ahora la cabeza va a ser a el elemento que quiero borrar, punto next, o sea, el 94. Entonces, haciendo esto, ya digo que la cabeza va a ser ahora el 94, que ya no va a ser el 27. Ese es este enredo que hay acá. This.head.next básicamente me devuelve el 94. Me devuelve el nodo 94. Le resto 1 al tamaño y retorno el elemento que borré. Ven que estoy retornando el elemento que borré. ¿Por qué lo retorno? Con el fin de, desde quien sea que haya llamado a este método, ya yo elimino el nodo que borré, lo elimino de memoria. Si yo no lo elimino de memoria, va a quedar ahí en memoria, simplemente que no está referenciado, pero va a existir ahí y va a quedar gastando memoria. Entonces yo lo retorno con la esperanza de que el que sea que esté utilizando este método lo borre. Y si la lista estaba vacía, o sea que no tenía elementos, simplemente retorno nulo, sin hacer nada. ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, Sí. el this.size, dos guiones, ¿qué significaban? Ah, sí, esto es algo que Python no tiene. Cuando usted hace, no sé, size menos menos, esto es equivalente a que usted hiciera, teclado, a que hiciera size es igual a size menos 1. Ah, ok, ok. Y sucede Ah, sí, igual para hacer, lo del menos menos sí se lo entiendo. Es que pensé que eran como unos guioncillos ahí raros. Entonces me quedé. no, no, sí, sí, para Ok, hacer decrementos de una manera fácil. Y también existe el equivalente para hacer incrementos. Entonces, si ustedes en algún lado ven más, sepan que simplemente están incrementando la variable en 1. Y si ven menos, sepan que están decrementando la variable en 1. Sí, como Profe, dato curioso, ustedes han visto que existe un lenguaje que se llama C y un lenguaje que se llama C++. El C++ es como la versión mejorada del lenguaje C. Por eso es que se llama así. Ok, ¿alguna otra duda? profe, como usted lo explicó, digamos, si pusiéramos como la otra parte, digamos, lo que hizo como el equivalente, igual funciona o no funciona, solo es el de como poniendo los dos más o los dos menos. Ah, funciona igual. El resultado va a ser el mismo. Va a ser una suma de 1 o una resta de 1. Ahora, esto se ve un poco más simple. Entonces, por eso es que se utiliza. Pero esto es algo que no tienen todos los lenguajes. Python no lo tiene. Ok. Entonces, sí, básicamente depende de usted, digamos, cómo quiera hacerlo.
Pero sí, el resultado va a ser el mismo, no es que su código va a estar malo si usa una u otra. Ok, ¿algo más por acá? Profe, Ujú. en este ejemplo lo que estamos haciendo es, digamos, no se borra el elemento que quitamos, sino que nada más lo perdemos. Sí, sí, exactamente. Vea que aquí ¿Y lo cómo haríamos retorna. para borrarlo? Ah, ok. Hay maneras en las cuales usted puede eliminar instancias en Java. De hecho, dame un toque para buscar un ejemplito aquí. Creo que en Python había como una palabrilla reservada, delete o algo así, pero no sé si podría aplicar aquí. Sí, algo así es lo que queremos. A ver, déjame un toque para buscar acá, para no batear. Em, veamos. Sí, hay que hacerle un delete, pero es que estoy enredado con la sintaxis de C. Es que en C uno va y borra la memoria, pero en Python. em, bueno, veamos qué nos dicen por acá. Ah, ok, sí, sí, ya así se hace, digamos. Si usted tiene un elemento cualquiera, que sea un objeto, que sea una instancia, digamos, usted lo que hace es después de que ya no lo necesita, lo iguala a nulo. Entonces usted dice, ok, A se llamaba el objeto, que puede ser cualquier cosa. Usted de eso lo iguala a nulo. Y resulta que Java tiene una cosa que se llama garbage collector, que ese es un concepto nuevo, que es un proceso que está corriendo cada cierto tiempo, que todos los elementos que estén sin uso, digamos, todos los objetos que estén sin uso, él elimina la memoria por debajo. Entonces usted lo iguala a nulo y ya después parte del hecho de que en algún punto Java lo va a eliminar solito. Entonces, esa es una manera de hacerlo. En C o C++, uno lo que hace es que va y elimina el pedazo de memoria que tiene reservada. Uno puede reservar memoria RAM y puede desreservarla, digamos. Entonces uno la desreserva. Es que C, C++ son mucho más agresivos que Java. En cambio en Java uno solo los iguala a nulo y ya. Este va a ser el equivalente al delete de Python. Ok, ¿alguna otra cosilla antes de continuar? Profe, una pregunta. Ujú. ¿En este tipo de listas también se puede acceder a los elementos por medio de índices o no? No, esa es una limitación que tienen. Si usted, de hecho, ahorita vamos a ver cómo es que uno encuentra un elemento en una lista enlazada, pero uno lo que hace es, ok, usted sabe dónde empieza la lista. A partir de ahí tiene que empezar a recorrerla hasta que encuentre el elemento que usted necesite. Pero sí, no se puede acceder a través de índices como si se puede hacer en arreglos. Es Ah, una ok. desventaja de esto. Ok, profe, gracias. Ok, muy bien. Profe, ¿y cuál era el propósito de retornar el temp y null si no si fuera la lista vacía? Ujú, eso es con el fin de eliminar este nodo que usted retornó después. Uno aquí lo podría eliminar, podría decir temp es igual a null, pero no sé, normalmente uno le deja ese trabajo a quien sea que quiere eliminar el elemento. Esto nada más actualiza las referencias y dice, ok, este elemento ya se puede eliminar. Ahora depende de usted si lo elimina o no. No se puede que lo necesite para algo más o algo así. Pero sí, se retorna con el fin de que quien sea que haya llamado a este método lo elimine. Ese es como el objetivo. Ok, bueno, vamos a continuar. Ok, sí, esto ya está. ¿Se acuerdan que en Python, que Python es una belleza del lenguaje, definitivamente? Si uno tenía una lista, que fuera lista igual y 1, 2, 3, 4, 5,
uno hacía print de lista y esto daba algo como decía, así, aparecía hasta con paréntesis cuadrados y todo. Daba eso. Ok, me imprimía la lista entera. Resulta que en Java esto no funciona así, y menos con listas enlazadas. Entonces, si ustedes agarran una lista enlazada y le hacen un print, esto les va a imprimir una dirección de memoria. Y creo que a algunos ya les ha pasado, que crean una lista o un arreglo, los dos funcionan igual, crean una lista o un arreglo y le hacen print de ese arreglo y lo que les imprime es un número grandote. Ese número grandote es una posición de memoria. Entonces, aquí no funciona tan fácil como en Python. Aquí para imprimir una lista, tengo que acceder a cada uno de sus elementos y los tengo que ir imprimiendo uno por uno. Y eso es lo que hace este método que tengo acá, que se llama displayList, que crea un nodo que se llama el nodo actual. Ahí. Y este nodo es igual a la cabeza de la lista. Entonces tengo un ciclo que dice, mientras que la cabeza no sea nula, imprima el elemento y deme el siguiente. Entonces así recorro todos los elementos y los voy imprimiendo uno por uno. Todo esto es para imprimir la lista, para obtener algo así. Esto es algo que Python me hacía solito. Entonces, a este punto ya tienen que empezar a extrañar Python. Profe, ¿ese getData es propio de Java o de la clase que creamos? GetData, recuerde que esto está en la clase node. Aquí está. Lo que hace es retornar el data, nada más. Ah, ok. Ok, veamos qué operación es esto. Ah, ok, aquí está la operación de find. Entonces, para implementar esto, vamos a ver si trae dibujito. No. Ok, para buscar un elemento en una lista enlazada, esto es medio truculento, porque lo que tengo que hacer es recorrer toda la lista desde el inicio hasta que lo encuentre o hasta que la lista se acabe, que significa que el elemento no estaba. Entonces, tengo que recorrer la lista. Esto funciona igual que a como imprimía yo elementos. Recuerden que lo que hago es crear un nodo temporal que va a ser igual al head de la lista. Y después hago un while que mientras que ese nodo no sea vacío, o sea que no he llegado al final de la lista, recuerden que el último nodo de la lista apunta vacío, pregunto si el dato del nodo actual es igual al dato que yo ando buscando. Si es así, retorno el nodo que contiene ese dato. Si no, digo, el current va a ser igual ahora al siguiente. O sea, me muevo al nodo de la derecha. Y así hasta que lo encuentre. Vean que esto que dice punto equals es la manera en Java en la cual yo hago una comparación. Nuevamente, eso es más fácil en Python. En Python hubiera sido simplemente current.getData igual a search value. Entonces esto es equivalente a esto que está aquí. Es simplemente como ponerle un igual. Y bueno, así es como se busca un elemento. Tengo que recorrer la lista. Esto, si el elemento que estoy buscando casualmente cayó al final, tengo que recorrer toda la lista desde el principio hasta el final, hasta que encuentre al que sea que esté buscando. Entonces, tiene sus desventajas, ¿verdad? Profe, pero en Java el igual también existe, ¿no? Sí, pero es dependiendo del tipo de dato que usted esté comparando. El igual normalmente se utiliza para tipos de datos primitivos, como enteros, flotantes, booleanos o así. Cuando no son datos primitivos, tengo que utilizar el punto equals. Creo que para strings también se utiliza el equal, si no se utiliza el igual. Sí, ahí depende. Pero sí, Java tiene
tiene igual, pero para tipos de datos simples, digamos. Ok, ahora este método de acá es interesante. Ok, lo que queremos hacer es eliminar un elemento, pero no es un elemento cualquiera, sino es un elemento que está en la lista. Entonces, supongamos que mi lista tiene 1, 2, 3, 4, yo quiero eliminar el 3. Entonces, este valor de acá me dice cuál es el elemento que yo quiero eliminar. O sea, me dice cuál es el dato que yo quiero eliminar. Entonces, para hacerlo, es muy parecido a lo que hacemos para buscar un elemento, porque para eliminar el elemento primero lo tengo que encontrar. Entonces, es muy parecido al método que vimos anteriormente. Creo un nodo actual, digo, mientras ese nodo sea diferente de vacío, pregunto si el dato actual es el dato que yo quiero eliminar. Si sí lo es, entonces aquí pasan cosas. Recuerden que lo que tengo que hacer primero es una actualización de las referencias. Entonces, si quiero eliminar un elemento, el elemento anterior va a apuntar hacia el elemento siguiente. Y eso es lo que está haciendo este código de acá. Dice que ahora la cabeza va a ser igual. Bueno, este es el caso particular para cuando cuando casualmente el elemento que quiero eliminar es la cabeza de la lista. Si es así, pues ya eso lo vimos ahora en un método antes, que había un método que era eliminar la cabeza, que lo que decía era ahora la nueva cabeza va a ser igual a el siguiente del elemento que quiero eliminar. Y si no es la cabeza, simplemente al elemento anterior, que sería el previous, el siguiente, o sea, su referencia siguiente va a ser al nodo actual, punto siguiente. Esto es un poquito trabalenguas, pero si ustedes lo dibujan, digamos, van a ver que tiene todo el sentido. Y eso es básicamente, después se retorna el elemento. Y estos otros else que vienen acá, este else es simplemente para, ok, si esto no se cumplió, o sea, si este no es el elemento que yo quiero borrar, entonces me muevo al siguiente. Y ya eso es todo. Ok, hay una pequeña modificación que uno le puede hacer a una lista enlazada para mejorar su rendimiento, que es que ya yo no solamente guardo una referencia hacia el primer elemento, o sea, hacia el head, sino que guardo una referencia hacia el último también. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Cuando yo quiero insertar elementos, que normalmente los elementos los inserto al final, en lugar de recorrer toda la lista hasta encontrar el último campito, el último nodo, tengo una referencia directa hacia el último nodo. Entonces esto me permite insertar elementos al final de una manera mucho más rápida. Con el único inconveniente, digamos, que ahora tengo que almacenar en la lista, tengo que almacenar una referencia hacia el último. Entonces esto me va a gastar un poquillo de memoria, pero no es nada, simplemente una referencia hacia un punto ahí de la lista, hacia el elemento final y ya. Esto, como les digo, es simplemente para mejorar el rendimiento en las operaciones de inserción al final. Si yo quiero insertar en medio, quiero insertar un elemento acá o un elemento acá, esto pues no me va a servir de nada, porque igual voy a tener que empezar desde el inicio hasta buscar dónde es que quiero insertar mi elemento. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Uno podría realizar un sistema de indexación? Guardar también en cada nodo un índice y luego simplemente programar que si usted va a ir a un índice, que simplemente corra un for hasta ese índice. Sí se podría perfectamente. Digamos, usted, eso sí, tendría que modificar la clase nodo. Entonces usted en la clase nodo guardaría el dato, el siguiente y el índice. O sea, ¿qué número de nodo soy yo? Y sí lo podría hacer así, como usted dice, lo podría recorrer con un for hasta que usted encuentre el índice del elemento que quiere. Eso es interesante. Sí, Eso sí, me sí. ahorraría memoria. Bueno, no memoria, sino
procesamiento a la hora de buscar y hacer operaciones? Pues creo que no, más bien, bueno, en cuanto a memoria, le va a gastar más memoria porque va a tener que guardar va a guardar el número de no que soy yo. Y después usted podría hacer algo parecido, podría recorrerlos con un for y usted nada más sepa que cada vez que se mueve hacia un elemento de la derecha, estaría incrementando como ese contador en 1. Entonces usted le podría dejar como esa lógica de saber qué número de nodos soy yo a el for que está ahí recorriendo esa lista. Digamos, si usted hace un for desde 0 hasta el tamaño de la lista, usted va a tener un contador, ¿verdad? Ese contador le va a decir en qué nodo estoy actualmente, sin necesidad de tener que guardar esa información en el nodo. Pero igual sería algo interesante. Puede que haya algún caso particular en el cual eso sea mejor que recorrerlo desde afuera, no sé. Entendido. Bueno, gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Algo más por acá? Antes de continuar. Ok, bueno, así es como se ve el código de esto que les dije acá. Vean que ahora tengo un nodo, tengo un last y tengo un head. Y ya. Entonces simplemente es lo mismo, solo que añadiéndole un last, o sea, una referencia hacia el último nodo. Lo que el compañero decía era poder añadir acá qué número de nodo soy yo. Que eso también sería interesante, digamos, en caso de que usted quiera tenerlos enumerados o algo así. Sería útil, digamos, dependiendo como del escenario. Y bueno, aquí esto es lo mismo, pero para esta nueva lista, eso lo vamos a obviar de momento. Y bueno, rápidamente vamos a ver un caso particular de una lista enlazada que se llama lista doblemente enlazada. Que la diferencia de esto es que es una variación, digamos, de la lista simple. La ventaja es que me permite moverme tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces yo, no sé, podría acceder a la mitad de la lista y de ahí moverme para la izquierda o para la derecha. Una lista doblemente enlazada me lo permitiría. Una lista enlazada simple no me lo permitiría porque solo puedo avanzar hacia adelante. En cambio aquí puedo avanzar hacia adelante y hacia atrás. Entonces, así es como se ve un dibujito de una lista doblemente enlazada. Veamos que y ahora tengo referencias hacia el nodo siguiente y tengo referencias hacia el nodo anterior. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Ahora cada nodo almacena un poquito más de información, gasta un poquito más de memoria, digamos, porque ahora tienen una referencia adicional que manejar. Y ahora también está la desventaja de que insertar elementos es más difícil, eliminar elementos es más difícil también, porque hay muchas más referencias que actualizar, el doble de referencias que actualizar. Vean qué complejo se ve ahora insertar un nodo, digamos, insertar un nodo al inicio. Es simplemente una actualización de referencias, solo que ahora ya no son solamente 2 referencias las que tengo que actualizar, sino que son 4. Entonces se ve así. Pero igual el concepto es el mismo. Inserto un nodo, actualizo las referencias del anterior para que apunten a ese nuevo nodo y actualizo las referencias de el nodo que antes era el primero para que ahora sea el segundo. Básicamente, para insertar en una posición aleatoria es fácil, simplemente actualizo las referencias del anterior para que apunte hacia el nuevo nodo y del nuevo nodo para que apunte hacia el que sigue. Es lo mismo, pero nuevamente son 4 referencias las que tengo que actualizar, no solo 2 como antes. Para eliminar un elemento, simplemente el anterior va a apuntar al que sigue y el que sigue va a apuntar al anterior. Y el actual lo borro. Y un caso, nuevamente un caso particular del caso particular, es una lista circular. Que esto es interesante, digamos. Algo así es como se ve. Es una lista
una lista doblemente enlazada en el cual el primer nodo apunta hacia el último y el último nodo apunta hacia el primero. Veámoslo gráficamente, así se ve. Entonces vean que el nodo A apunta hacia el B hacia el C hacia el D. Y el D normalmente lo hubiéramos apuntado a null, ¿se acuerdan? Sin embargo, aquí lo vamos a apuntar al primero. Entonces aquí tengo una lista que es un círculo, digamos. Ya aquí no hay como un elemento aquí que al final apunte a null. ¿Esto qué me permite? Hay casos en los cuales esta lista me funciona más. Digamos, si yo estoy en uno de los últimos nodos y quiero devolverme hacia el primero, entonces simplemente sigo avanzando y ahí eventualmente llegaré al primero. Y vean que nuevamente hay una referencia de quién es el head, que es ese cuadrito azul. Ese cuadrito azul dice, ok, aquí inicia la lista. Si no pongo eso, entonces no sé dónde inicia la lista. Como es circular, entonces no sabría dónde inicia, pero siempre tiene un punto de inicio. Y el último nodo apunta hacia el primero. Este es un caso particular del caso particular. Y vean que momento que ver. Ok, yo podría hacer, esta es una lista circular, pero es una lista enlazada simple. Esto podría ser doble también. Digamos, esto podría ser una lista que tenga referencias hacia el nodo anterior. Digamos, aquí podrían existir links así de esta manera. Y aquí el nodo A apuntaría hacia el último también. Esto se podría también, que sería una lista doblemente enlazada y circular. Pero en este caso, este ejemplo está modelando una lista que simplemente avanza hacia adelante. Ok. Ok, ahora vamos a ver rápidamente unas operaciones que tiene la lista circular, que, bueno, hay algunas cositas que cambian un toque. Eliminar un elemento cualquiera es fácil, o sea, un elemento que no es ni el primero ni el último es fácil, porque simplemente lo elimino y actualizo las referencias del de la izquierda y el de la derecha. Este es el caso fácil. Veamos qué pasó aquí. Ahora, sí, aquí este es el caso en el que yo quiero... no sé qué están haciendo acá. Aquí están eliminando el elemento B. Aquí están eliminando, creo que la cabeza. Y veamos qué pasó. Ah, no, están eliminando también el elemento C y al final están dejando únicamente el elemento A solito. Entonces vean que es una lista circular de un único elemento. Que así se ve una lista circular de un elemento. Se ve muy rara porque él se apunta a sí mismo. Entonces el next va a ser el mismo. Entonces esto se puede enciclar, ¿verdad? Uno puede hacer .next, .next, .next y siempre va a ser el mismo elemento, pero recuerden que los nodos almacenan una variable auxiliar que es el tamaño. Entonces, si es una lista de tamaño 1, uno no le va a seguir dando ahí .next indefinidamente. Esa es una diferencia. Y bueno, para insertar un elemento que no sea un elemento ni el primero ni el último, simplemente lo pongo y actualizo las referencias también. Este es el caso fácil. Y para insertar un elemento al inicio, aquí este sí es un caso particular. Esta es la lista original, tenía B, C y D y se ve así. Entonces, si quiero insertar un nuevo nodo y lo quiero poner al puro inicio, tengo que hacer varias cosas. Tengo que irme al último elemento y decirle, ok, ahora el primero, o sea, la referencia circular, va a ser igual al nuevo nodo. Y ahora el nuevo nodo, su siguiente, va a ser igual al que antes era el nuevo nodo. Vean que entre más referencias tenga, más
complicadas son las operaciones. Si quiero insertar al final, como en este caso, tengo una lista A, B, C, D. Si quiero insertar al final, tengo que irme al que antes era el último y le digo su siguiente va a ser igual al nuevo elemento y después al nuevo elemento le digo que su siguiente va a ser igual al primero. Esto nuevamente es un poquito de trabalenguas, pero si ustedes lo analizan ahí con calma van a ver que tiene todo el sentido. ¿Cuándo se deben utilizar listas circulares? Cuando por cosas de la vida yo necesito acceder tanto al principio como al final, porque mi aplicación así es más óptima o lo que sea. También estas pueden ser, como les decía, pueden ser más eficientes en determinados escenarios, no en todos, en determinados escenarios esta puede ser una mejor opción que una lista simple. Y bueno, hasta acá llegan las listas que vamos a analizar. Entonces, bueno, a este punto, ¿tienen alguna duda, comentario o algo? Ok, entonces, si no, Profe, sí. una consulta. ¿Lo que es código se va a practicar más adelante? No, quiera que no. Creo que el primer día de clases les dije que este curso, digamos, tiene bastante materia. Entonces, normalmente en clase lo que se ve es como la parte teórica y la parte práctica. Hay un gran componente, digamos, de autoaprendizaje de los estudiantes, un gran componente investigativo. Eso significa que les va a tocar, pues, aprender bastantes cosillas por ustedes solos, principalmente lo relacionado al lenguaje. Esta es una clara diferencia con el curso de intro, que en el cual ahí sí hacíamos un montón de ejemplos, digamos, y veíamos un montón de código en clase. Acá ya no, pues porque ya no hay tiempo. Y de hecho, en ningún curso de los que siguen. Ya eso se hizo solo en intro por ser el primer curso de la carrera. Pero sí, lamentablemente no. Para esto pueden utilizar las tutorías y pueden utilizar las horas de consulta, como ustedes lo necesiten, si hay algo ya como más técnico que no entiendan, que no sea el concepto como tal, sino cómo implementar ese concepto. Y esto es así como les digo, con todos los cursos de computación, bueno, relacionados a computación que siguen en la carrera. Ya rara vez se ve código en clase. Ok, ¿algo más? Bueno, entonces estaríamos por hoy. Les agradezco mucho y que tengan un bonito día. Hasta luego.